taponamiento y pues a la rigidez del pericardio. Esto de nuevo pues va a dificultar el llenado diastólico ventricular. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar del taponamiento? En el taponamiento se va a observar que hay como una restricción en todo el momento de la diástole, es constante esta restricción. En cambio, en la pericarditis constrictiva vamos a ver esta limitación en los 2/3 finales de la diástole. Es como una diferencia ahí en su fisiología, digamos. En cuanto al infarto del ventrículo derecho, pues este se va a asociar también pues frecuentemente con un infarto de la pared inferior del ventrículo izquierdo. Algunos de los factores que son predisponentes son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la hipertrofia del ventrículo derecho. Y como sabemos, pues esto ocurre porque o como una consecuencia de que se ocluye la arteria coronaria derecha en una porción proximal. Y pues lo que vamos a ver es que va a haber una disminución del volumen latido y pues se va a aumentar la presión al momento del llenado. Sabemos que en la insuficiencia cardíaca va a ocurrir, pues es básicamente como las mismas consecuencias que se han mencionado. En valvulopatías tricuspídeas vamos a ver que puede ser pues estenosis e insuficiencia. Más adelante les voy a mostrar que sobre todo con la insuficiencia que vamos a ver o va a ser muy notorio en el paciente. En los tumores mediastinales, pues cualquier neoplasia que se origine en cualquiera de los tejidos que quedan en el mediastino nos puede también llevar a una ingurgitación. Recordemos algunos de estos órganos y que quedan en el mediastino, pues pericardio, todos los vasos, los grandes vasos, el timo, los ganglios. Recordemos que hay ganglios linfáticos paravertebrales, el esófago, el corazón, la tráquea, ¿sí? Cualquier neoplasia en estos, obviamente dependiendo de su gravedad, pues va a generar también esto debido a la compresión que genere. El síndrome de la vena cava superior, pues es una obstrucción que puede ser por una compresión externa, por ejemplo, como lo que acabo de decir, una neoplasia, o por una fibrosis, o que sea secundario a una infección, por ejemplo, o debido a trombosis. Entonces, algo a tener en cuenta es que todas estas que acabo de mencionar van a cursar sin disnea paroxística nocturna, que esto va a ser clave porque, como sabemos, pues nos puede orientar de pronto a que sea o no una enfermedad de cavidad derecha o izquierda. Bueno, en cuanto a la técnica del examen, digamos que vamos a dividirlo como en dos partes. Una que va a ser la inspección y otra que va a ser la medición. Entonces, en cuanto a la inspección, pues tenemos que fijarnos que el paciente no tenga ningún objeto, ninguna prenda que le esté ajustando ni en ninguna de estas zonas, ni del cuello ni del tórax, porque esto va pues a generar cambios. También tenemos que fijarnos, preguntarle que no haya tenido ningún tipo de actividad o ejercicio o que no haya tenido alguna exaltación por alguna emoción, porque esto también va a generar alteraciones. Entonces se ubica al paciente en esta posición semi-Fowler, que recordemos que es pues elevación entre 30 a 40 o 45 grados. Y bueno, en cuanto a inspección, simplemente sabemos que en el momento de realizarla, pues se le pide al paciente que gire la cabeza hacia el lado contrario del lado que nosotros queremos observar, y vamos a ver pues si hay una ingurgitación, ¿sí? Ya sabemos que si hay una elevación mayor de 2 centímetros por encima de la clavícula, ya se considera como un grado 1 de ingurgitación. Digamos que hasta este punto sería así, solamente como para decir, bueno, si tiene una ingurgitación o no la tiene. La parte de la medición es como para ser más exactos, es para saber cuál es la presión venosa normal. Pero antes de explicarles cómo se hace esta medición, quiero decirles como en qué se basa o cuál es su fundamento, por qué se hace, cómo se hace la medición. Entonces, para esto, lo que se hace es, o la manera en que se generó esto, fue que listo, se ubicaba al paciente igual en la misma posición semi-Fowler.
A la altura de la escotadura supraesternal se trazaba una línea imaginaria paralela al suelo. A esa línea, como veamos acá el dibujo, se llama plano de Lewis. Listo. Ahora tenemos otra línea que se llama el eje flebostático de Burch. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Resulta que hay un punto que se llama, pues, que es la presión venosa de cero. Esta presión venosa de cero se dice que en todo momento está presente en algún lugar de la aurícula derecha, pero ese punto va cambiando dependiendo de la postura que tenga el individuo. Entonces, lo que se hizo fue estandarizar que este eje flebostático representa esa presión venosa de cero. ¿Y dónde se ubica este eje? En el cuarto espacio intercostal. Y como vemos, lo ubican también paralelo al suelo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Se genera un espacio entre el plano de Lewis y el eje flebostático. Ese espacio que tenemos ahí representa la presión venosa normal, que según Argente va de 8 a 12 centímetros de agua y según Sediel va de 5 a 10 centímetros de agua. ¿Listo? Entonces, en un paciente normal, pues, como vemos, el límite sería el plano de Lewis, es decir, no veríamos ninguna ingurgitación, no veríamos nada de pulsaciones, digamos, por encima del plano de Lewis. Pues, sí, listo. Y la altura entre el eje flebostático y la represión yugular, es decir, la altura máxima de la ingurgitación, si es que la hay, pues es lo que nos va a dar la medida de la presión venosa central. ¿Listo? O sea, ahora sí vamos a ver cómo se toma esta medición. Entonces el paciente se encuentra en esta misma posición semi-Fowler y lo que se hace es tomar, verificar en dónde se encuentra esta onda del pulso venoso. En su parte más alta, con un objeto que puede ser, por ejemplo, un lápiz, se hace como esa señalización y se pone horizontalmente. Luego, con una regla, se ubica en el ángulo de Lewis y se va a medir cuánto es la altura entre el ángulo de Lewis hasta ese objeto que tengamos, digamos el lápiz. Y a esos centímetros que nos dan ahí, le vamos a sumar 5 centímetros. Eso es como, o sea, es algo estandarizado ya, esos 5 centímetros. ¿Por qué? Porque esos 5 centímetros representan la distancia entre el ángulo de Lewis y la aurícula derecha. ¿Y eso por qué nos interesa? Pues por lo que les acabo de decir, porque en la aurícula derecha vamos a encontrar que se encuentra la presión venosa de cero. Entonces se realiza esta suma y ahí nos va a dar la presión venosa central que tenga ese paciente. Entonces voy a mostrarles un video muy cortico en donde pues aparecen realizando esto. Uy, ¿cómo hago aquí? Creo que ya... ¿Ahí están viendo YouTube? No. ¿Lo voy a compartir? No sé. Compartir audio del sistema y compartir. Ah, ok. Bueno, les quería decir eso. Estos videos están en inglés y tienen la posibilidad de los subtítulos, pero solo en inglés, no los tienen en español. Entonces, pues igual no hay necesidad de audio. We know too much English. Pero bueno, está bien. Sí. Porque como están los básicamente lo que yo acabo de decir, solamente es pues para hacerlo como más gráfico y veamos cómo se hace. ¿Ahí están viéndolo? Sí, señora. Ah, listo. Entonces ahí está eso, ubicando el nivel, pues el punto más alto hasta donde llega la ingurgitación. Marca y utiliza la regla. Entonces él hace la suposición de que fueron 2 centímetros de distancia lo que hubo entre el ángulo y el lápiz, y a eso le suman los 5 centímetros que son estandarizados, y pues para un total de 7 centímetros de agua, y esa sería la presión. Eso es normal, ¿no?
Según lo que dice agente Isediel, sí sería dentro de lo normal. Ok. ¿Saben qué? Me parece que no estaba muy bien ubicado el paciente, porque yo lo vi muy acostado, no lo vi muy acostado y eso le Sí, yo también lo dije. agitación. O sea, la explicación estuvo muy bien y la maniobra bien, pero pienso que si lo hubiera puesto más semisentado, sí le hubiera dado mucho más, porque si medimos ahí daba como 5, como sí, daba más alto. 7, más 5, 12, yo creo que estaba como en 12 más o menos. Pero bueno, está muy chévere porque así podemos ver la técnica como es. Ok. Aquí estamos de nuevo en PowerPoint, ¿sí? Sí, aquí. Listo. Voy a tener que hacerlo de nuevo porque es que esos videos no los pude poner acá directamente por eso, porque se descargaban sin subtítulos y pues por lo menos que tuviéramos los subtítulos como para guiarnos un poquito. Entonces ahorita pues hacemos eso. Bueno, listo, esa sería pues en cuanto a la inspección, en cuanto a la medición. ¿La entendieron todos o algo complicado? Dieguito llegó, sí ve cómo es Diego. A Diego se le olvida que hay clase, a Diego se le olvida que estudia. Y mi Kivain se pudo conectar, gracias a Dios. ¿Alguno tiene alguna pregunta para Mabel Natalia Pérez? Bueno, sigue, mi amor. ¿No? Listo. Entonces, a la inspección, ¿qué alteraciones podríamos encontrar cuando veamos si el paciente tiene ingurgitación? Tenemos como 3 casos principales. El primero es la ingurgitación yugular bilateral marcada, que se va a considerar marcada hasta el gonión, que para que recordemos pues puse esta imagencita, esto que está en cuadradito es el gonión, con ausencia de latidos. Entonces, esto se va a dar por una obstrucción, por compresión externa o trombos en la cava superior, que recordemos que pues todas las que yo voy a mencionar aquí son las que ya había mencionado antes en las causas, y es para que veamos de qué manera se pueden llegar a reflejar. Entonces, en este caso, casi siempre se dan como por un síndrome mediastínico, que puede ser tanto inflamatorio o tumoral, y por lo general vamos a ver que también se produce edema en esclavina y puede llegar a haber una circulación colateral dependiendo de si se ocluye o no también el sistema ácidos. ¿Listo? Una pregunta. Sí, ¿se acuerdan cuáles son los 4 tumores de mediastino anterior más frecuentes? 4 tumores de mediastino anterior más frecuentes. Son los que más generan la ingurgitación yugular, como tú dices. ¿Uno no es el timo? Exacto, el timoma. ¿Cuál otro? Esos nombres raros, doctora. Es Hawking, algo así. Linfomas, muy bien, exacto. Se llama la gran masa mediastinal de Bulky, muy bien. Me faltan 2. Ay, Dios mío. Linfomas, ¿y cuál más? Sí. Vamos linfoma con la gran masa de Bulky, es una. Vamos timomas, nos faltan 2 tumores de mediastino o 2 masas de mediastino anterior que están muy arraigados a esto que nos está explicando. No, frecuentes. El esófago, los cánceres de esófago son infiltrativos a que formen masa, ¿sí? Pues ¿No puede ser un tumor en pleura? Un mesotelioma también son más invasivos, más infiltrativos que a que formen una masa que salga. O un tumor de la glándula tiroides. Muy bien, mi amor. Los bocios intratorácicos, muy bien, vamos 3, falta 1. De pronto no lo van a decir, pero los voy a decir yo. ¿Un tumor en parotidas, de pronto? No, de mediastino anterior. Ok, sí. Teratomas. ¿Listo? Entonces, recuerden los 4 T's.
teratoma, timoma, tiroides, terrible linfoma. Esa es la mnemotecnia que tenemos para acordarnos de los 4 tumores frecuentes de mediastino anterior que están ligados a la ingurgitación yugular. Timoma, ¿cómo es? Teratoma, ¿qué más? Timoma, teratoma, tiroides y terrible linfoma. Sí. Bueno, sigue, Nat. Listo. Entonces, otra alteración puede ser una ingurgitación yugular izquierda, pero con normalidad en la presión y en la pulsación de la derecha. Esto, así tal cual como les acabo de decir, se conoce como el signo de González-Sabati. Y este puede ser causado por comprensión del tronco brachiocefálico. Recordemos en la foto que había puesto la imagen chiquita en la primera diapositiva, por una patología del callado aórtico. Algunas de las patologías de del callado aórtico pueden ser, por ejemplo, aneurismas o, por ejemplo, una dilatación por una hipertensión y así. Y tenemos, esperen, corro esto. Otra alteración que es la ingurgitación yugular bilateral con latidos visibles. Aquí estamos poniendo como en uso lo que les había dicho al principio de turgencia y pulsaciones. Por ejemplo, veamos que en el primero que les mencioné hay turgencia, pero hay ausencia de latidos, y en este que les estoy mencionando ahorita encontraríamos ambas. Entonces, expresa hipertensión venosa. Vamos a ver que está causado por una insuficiencia cardíaca que puede ser derecha o puede ser global, y esto vamos a ver que está asociado con hepatomegalia y o edema periférico. Algo que vamos a ver en este específicamente es que se atenúa con la inspiración profunda, ¿sí? Se disminuye la ingurgitación cuando hay una inspiración profunda. Si pasa lo contrario, pues va a representar un signo del que les voy a hablar ahorita. Algo importante es que cuando se le pide al paciente que en inspiración perdón, ese es en el que les voy a decir ahorita. Bueno, entonces se disminuye con la inspiración profunda y se acentúa con el reflujo hepatoyugular. Recordemos que este reflujo hepatoyugular pues es igual con el paciente a 45 grados y que se le hace una presión durante aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto en la zona pues de la posición del hígado, y observamos. Aquí es donde les iba a decir algo que es muy importante, y es que hay que decirle al paciente que mientras se le está realizando esta maniobra no contenga la respiración, ni haga fuerza, ni puje, ni nada de esto, porque pues se va a exacerbar pues lo que estamos buscando, ¿no? También otra cosa importante aquí es que esta maniobra la vamos a realizar sobre todo es si tenemos la sospecha de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha, pero nosotros no le vemos de pronto ningún otro signo o no vemos de pronto una ingurgitación muy marcada, porque eso es lo que estamos buscando, ver si sí ocurre, porque si el paciente ya tiene ingurgitación, pues entonces digamos que no habría la necesidad de realizar esta maniobra. Entonces, quiero que veamos otra vez el videíto. Vamos a ver qué es de acá. Ahí estamos en YouTube, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Ok, vamos a ver. Aguanta el man, aguanta. No, mentira. Listo, entonces ahí va a realizarla. Bueno, es básicamente esto, creo que ya no menciona nada más.
Entonces ahí, como podemos ver, también nos estaba explicando como qué es lo que se supone que uno está haciendo o qué es lo que uno está haciendo al realizar esta maniobra. Está empujando, está incrementando el flujo de sangre que va a llegar a la aurícula derecha, y como sabemos, pues en un corazón normal, pues esto va a redistribuir la sangre pues correctamente. Si hay alguna falla, pues va a haber como una sobrecarga que el corazón no va a poder manejar, y ahí vamos a ver la ingurgitación. Entonces, ¿cómo hago acá? Para volver a las diapositivas, es aquí. Listo. Y muy hermoso. Ahí se trabó. Listo. Entonces ya vimos esto. Y listo. Entonces acá tenemos el signo de Kussmaul, que es cuando la ingurgitación se acentúa en vez de atenuarse con la inspiración. Lo que pasa normalmente es que cuando uno hace una inspiración, pues se aumenta como el vacío intratorácico, ¿sí? Con ese vacío que se genera, se incrementa el retorno venoso. Entonces vuelve y juega como lo mismo que se hace en la maniobra. Como aumenta el retorno, pues en un corazón sano igual va a poder distribuir de manera correcta. Pero si un corazón tiene cualquier tipo de condición que le restrinja su capacidad de expandirse, pues aquí es donde vamos a ver este signo. ¿Esto en qué puede suceder? En un taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva, que ya pues vimos que es justo lo que hace, restringe la capacidad de expansión, y bueno, es esto. Entonces vamos a ver cómo se ve un signo de Kussmaul. Ahí no sé si se escucha, bueno, igual no importa, ahí solamente está mostrando. Ahorita le pide que haga una inspiración. ¿Eso lo escucharon? Sí, no se escucha, okay, pero sí se está viendo que se ve, listo, perfecto. Se inspira y ella se le ingurgita más. Ajá, exacto. Y se le está viendo el pulso carotídeo un poco exacerbado, ¿no? Entonces ahí le pide de nuevo y vemos bien. Ese es el signo de Kussmaul. Normalmente a la inspiración debería ser lo contrario, atenuarse. ¿Listo? Era eso, para mostrar ese signo. Y tenemos acá otro, que es el signo de Lancisi. Para eso hay que recordar un poquito de lo del pulso venoso yugular, que son estas ondas, que esto es lo normal que se vería en un flebograma, son las ondas normales. Este signo de Lancisi pues es un signo que consiste en una onda B, que se va a ver reflejada en las venas yugulares en pacientes con regurgitación tricúspide. Lo que se observa en ellos es básicamente esta onda que está viendo acá. ¿Por qué? Esta onda B, recordemos que representa el llenado pasivo de la aurícula. ¿Alguien está hablando? ¿No? Bueno. Les decía que esa onda B representa el llenado pasivo de la aurícula derecha. O sea, todas estas ondas que vemos ahí van a representar los cambios de las presiones en la aurícula derecha. Y la B específicamente nos muestra como ese llenado, esa acumulación de sangre que va teniendo la aurícula, que esto sucede inmediatamente antes de que se abra la tricúspide. Entonces, cuando hay una insuficiencia de la tricúspide, ella permite que haya una regurgitación de la sangre al momento de la sístole ventricular. Entonces, lo que va a pasar es que se va a formar esto, porque desaparece esta onda X que nos representaba la diástole auricular. Y como esta va a aumentar su presión, se une con esta onda C y forman una onda que la conocemos así como una onda B gigante u onda CB. Y esto se observa así en los pacientes. O sea, ellos tienen una insuficiencia de la tricúspide. Bueno, ahí en el señor se le ve pues bilateral, pero vi otros en los que era también solo unilateral.
Hermosa, ¿y cuál crees que sea la causa de esa insuficiencia tricuspidea? Puede ser no sé, una insuficiencia que se haya instaurado ya hace mucho tiempo que la haya generado. Puede ser una enfermedad congénita. Sí, recuerden eso, esto les sirve para repasar otras cositas. Recuerden que los soplos, como dijimos que eran los soplos, que eran orgánicos, funcionales o fisiológicos, ¿se acuerdan? Dijimos que los orgánicos era cuando dependía de la válvula, los funcionales cuando dependía del corazón, como tal del miocardio, y los fisiológicos de algo fuera del corazón. Los soplos orgánicos, o sea, los que dependen de la válvula, son o congénitos o degenerativos. Tenemos que acordarnos que las válvulas derechas casi nunca tienen fenómenos degenerativos. En su mayoría de veces las lesiones de las válvulas son congénitas. Pero también debemos recordar que ahí puede también dar endocarditis. Entonces uno puede pensar en un proceso o congénito o un proceso infeccioso. ¿Listo? Entonces por eso podemos verlo en pacientes jóvenes que tengan esa onda así. ¿Sí? Muy bien, hermosa. Quiero mostrarles un videito de esto y ya. Y como para tú mostraste onda B, yo quiero mostrarles onda B y A. Es decir, si hace onda grande, ¿qué creen que puede ser? Yo estuve buscando una sobre eso y no encontré dos. La onda A se genera cuando es estenosis de la tricúspide. Les voy a mostrar uno rápidamente y ya seguimos con el otro tema. Entonces, si quieres, dejas de compartir para que yo pueda. ¿Cómo? Ya dejé de compartir, estoy confundida. Ya cayó. Sí, ya. Ok, listo. Me dicen cuando ya vean el mío. Ya. Si ven, ahí se ve onda A y onda B. O sea, se ve una grande y si ven que en el otro era solamente una, aquí se ve apenas, se ve un poquito más seguida, ¿no es cierto? Esta es AB. Si ven que se ven como dos, entonces esta pacientica tiene una estenosis. Obviamente todo esto se va a correlacionar, ustedes simplemente ven la pulsación, no sé si vean como esa impresión de que hay una inmediata y una más tardía, ¿sí? Entonces, aquí nos está mostrando la válvula. Eso quiere decir que la paciente tiene una estenosis. Tricuspidia tampoco es frecuente, ¿no? Estas enfermedades no son tan frecuentes, pero ella tenía una endocarditis. ¿Qué puede pasar también? Que al principio la endocarditis me da estenosis y después se me degenera la válvula y me da insuficiencia. Entonces esa puede ser una causa de esto. Bueno, no sé si alguien tenga pregunta a Mabel, Natalia. ¿Alguien tiene una pregunta? No se preocupen de hacer preguntas porque acuérdense que el quiz es de esto. Entonces hay que hacerlas. Yo no la voy a rajar porque yo no sepa contestar algo. Pero para ustedes que les vaya bien en su quiz. Nata, te pido que les subas la presentación a WhatsApp. Yo estoy sacando las preguntas de sus exposiciones, ¿sí? Ay, gracias, profesora. Gracias. Bueno, listo. Yo ahorita la subo. Bueno. No tienen, a mí me pareció una muy buena exposición, Natalia, te felicito. Repasen esas causas importantes. Recuerden, la constrictiva también puede generar taponamiento, ¿no? Entonces, taponamiento ya sea por derrame, por un hemopericardio, un tumor, como ella dice, la pericarditis constrictiva que puede ser por tuberculosis.
que es la causa número 1 de pericarditis constrictiva en Colombia, es la tuberculosis pericárdica. Recuerden que en el taponamiento pericárdico y en la pericarditis hay el signo de Kussmaul, que es cuando la ingurgitación se exacerba en inspiración. Recuerden que hay una triada que se llama la triada de Beck del taponamiento, que es Kussmaul, ruidos cardíacos velados e hipotensión arterial. Esto puede ser una causa de paro cardiorrespiratorio, entonces hay que tenerlo en cuenta. Nos llegan los pacientes a veces en paro con este signo. Acuérdense que en paro no quiere decir que no estén respirando, ¿no? Mucha gente en paro no tiene pulso y respira agónicamente, y uno alcanza a ver que cuando está tratando de inspirar se aumenta la ingurgitación. Ojo, de una, si no se muere, le hacen una ventana pericárdica, le sacan lo que sea. Causa número 1 de taponamiento cardíaco en Colombia, el Brian. No, mentira. Una puñalada, sí. Una puñalada en la región precordial. Recuerden otro que les dijo ella, falla cardíaca derecha, eso ya lo sabían. Y los tumores mediastinales, que ya los repasamos, y el síndrome de vena cava superior, que no es tan frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta, que puede ser por trombosis intraluminal o por una lesión extrínseca que me esté acodando o me esté dañando. Ya vimos ahí una lesión extrínseca que puede ser alguna cosa que le dañe el tronco brachiocefálico izquierdo, algo del callado de la aorta, y eso me puede generar una ingurgitación unilateral. Ya vimos que las ingurgitaciones bilaterales sin latidos es por tumores, y las que tienen latidos son cosas cardíacas, pero que se atenúan con la inspiración. Vimos, no, nada más con eso. Ya vieron la técnica, no se les olvide. En la heteroevaluación muchos fallan porque no miran la ingurgitación a 45 grados, se les olvida cosas que son muy sencillas y muy simples, ¿sí? Entonces recuerden hacer bien esa inspección, recuerden los grados de la ingurgitación yugular, y ya, chicos, muy bien. Perfecto. Sigue mi compañero de aventura, Cristian R. Cristian estaba muy caliente y no pudo callar. Cristian, dime la verdad aquí. ¿Estás muy aburrido con las clases remotas? Confesiones. Pues aburrido, no, pero no sé, no me gusta. Es que cuando estás presencial eres mucho más participativo, más... Voy adelante. Yo me acuerdo de todos ustedes y me da una nostalgia por ustedes. Ya volveremos. Bueno. Bueno, yo creo que está bien. ¿Lista? Listo, dale, mi amor, vemos súper bien, dale. Entonces, vamos a ver lo que son los soplos, o al menos enfocarnos en soplo carotidio. Entonces, pues, los temas que vamos a abarcar es qué es un soplo, por qué se produce, cómo se detecta, cómo lo clasifico, qué significa patológicamente hablando, el diagnóstico enfocado hacia la historia clínica en cuanto a los síntomas, a factores de riesgo y pruebas de imagen, y posibles tratamientos que podríamos abarcar de acuerdo a la clínica que el paciente tenga. Pero es que es un soplo, un sonido como de características silbantes, chirriante o áspero, que es producto de un flujo sanguíneo turbulento, pero pues es mejor escucharlo que hablarlo. Entonces, así son. Esto es un soplo de estenosis aórtica. No encontré específicamente un soplo carotidio, pero es un soplo de estenosis aórtica en foco auricular. Entonces, ¿qué sería entonces el soplo carotidio? Pues, el soplo carotidio sería este sonido que lo vamos a encontrar en la región, digamos así, del cuello, que vamos a encontrar la arteria carótida. Pero ¿por qué se produce?
Entonces, pues resulta que la enfermedad más frecuente y más grave de las carótidas va a ser el estrechamiento o la estenosis de la luz. También la causa más frecuente de esto va a ser la arteriosclerosis. Y pues recordemos que esto es una enfermedad que va como a inflamar o a estrechar las arterias. Esto se va engrosando progresivamente, se engrosa como consecuencia de un acúmulo de diversas sustancias. Entonces vamos a encontrar de que puede acumularse grasas, puede acumularse calcio, y incluso encima de ellas puede formarse un coágulo, ¿no? Y pues este engrosamiento, estas placas se conocen como ateroma. Quisiera ponerle el puntero. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo se detecta? ¿Qué voy a hacer yo y por qué lo hago, no? Entonces, cuando me llega un paciente con factores de riesgo o que simplemente va a ser un chequeo general, si yo tengo un paciente con los factores de riesgo que vamos a hacer más adelante, yo debería al menos hacerle una vez al año todo lo que sería el análisis o la inspección de pulso, el examen, ¿no? Entonces vamos a auscultarlo. Entonces para ello vamos a pedirle al paciente acostado que gire un poco la cabeza hacia el lado contrario que voy a examinar y proceder a auscultarlo. Y también puedo palparlo. El palparlo puede ser un poco... O sea, la auscultación va primero, porque pues dependiendo de eso voy a ver si hago la palpación y si la hago de qué manera. Si yo de una vez voy a la palpación y voy bruscamente a mandarle la mano, pues incluso puedo extender una placa de ateroma y causar algo que no quiero. Entonces por eso primero ausculto, verifico qué es lo que se está haciendo y que digamos si lo compruebo con una palpación. Entonces voy a sentir que voy a ver la intensidad de los pulsos. Entonces antes de llegar a la caracterización de los pulsos, quisiera mostrarles qué es lo que yo voy a auscultar. Más o menos esta región anterocervical que voy a auscultar, y dependiendo de dónde escuche el soplo voy a poder ver o poder tratar de identificar qué es o cuál es la arteria que se ve afectada. Entonces, si lo vemos en una región un poco más inferior, en la zona 2 del cuello, pues entonces vamos a ver que es la arteria carótida común. Si es un poco más inframandibular, pues va a ser que la arteria carótida interna. Y ya si, bueno, esto sería más retroauricular, es la arteria carótida externa. Si yo, por ejemplo, bueno, la mayoría de las placas de ateroma tienden a quedarse aquí, en la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa. Entonces, por lo común yo puedo encontrar ciertas placas aquí, o algunas en directo por irse por la arteria carótida interna. En cuanto a la clasificación o qué caracterizo o qué busco caracterizando el soplo, entonces es necesario que a cada soplo se le establezcan unas características en cuanto a la localización en el tiempo u orden temporal, cuando ocurre, si es en la sístole, si es en la diástole, si es mesosistólico, pansistólico, bueno, la localización en espacio o dónde se ausculta mejor. Si yo lo ausculto mejor en la región 2 del cuello, si lo ausculto en 3, si, dependiendo de la intensidad, qué tan intenso, qué tanto se propaga. Hay soplos carotídeos que pueden propagarse incluso hasta infraclavicular. Cómo es el tono, cómo es el timbre, y si se modifica, ¿no? Entonces, de allí yo clasifico según Levine, entonces es clasificado de acuerdo con la intensidad. Yo digo que un grado 1, un soplo muy suave, difícil de oír, que requiere auscultar varios ciclos cardíacos para detectarlo. Y quisiera directamente el grado 6, que es un soplo tan intenso que puede oírse sin apoyar el estetoscopio sobre la pared torácica. Estos soplos grado 6 es muy raro encontrarlos, y el grado 1 es, digamos, difícil de escucharlo, pues ya depende del médico y la práctica de experiencia que tenga. Entonces muchas veces si se ignoran estos 2 grados y se parte de los que siguen, ¿no? El 2, 3, 4 y 5. El 2 ya es un soplo suave, es fácil de oír y escuchar rápidamente. El tercero es un soplo de moderada intensidad que no va acompañado con frémito. El grado 4 es un soplo intenso acompañado de frémito, y el grado 5 es un soplo muy intenso que puede ser auscultado por el solo contacto del borde del o sobre la región que voy a examinar. Entonces, ¿qué significa un soplo carotídeo? Bueno, según un estudio que se realizó acerca de
si el soplo carotídeo predice una enfermedad de la arteria carótida interna. Entonces fueron los resultados que quisieron ver. Entonces, en este grupo tenemos pacientes con soplo y pacientes sin soplo y síntomas de un ataque isquémico transitorio. Resulta que el 59% de los pacientes que tenían soplo no tenían absolutamente nada. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el soplo, la presencia del soplo tiene un valor predictivo positivo del 41%. Por sí solo, el soplo no es, o sea, es un indicativo diagnóstico, pero no es solamente lo que nos va a preocupar o no es solamente lo que vamos a hacer. No por un soplo ya voy a mandar un Doppler, no. Necesito ver qué factores de riesgo tiene asociados, que ya lo veremos. Y otro grupo, vemos el grupo que no tiene soplos. Vean que también sin soplos pueden tener enfermedades. Pero aquí es donde quisiera ver el grupo sin soplos. Resulta que observamos que el grupo que no tiene soplos, ¿cómo puede ser que hay una estenosis severa de oclusión sea un grupo tan grande? Y es que resulta que puede haber pacientes con una estenosis severa que no tengan soplos debido a eso mismo, debido a que ya es tanta la oclusión que no generan un soplo. Entonces vamos a tener pacientes sintomáticos sin soplos y también vamos a tener pacientes sintomáticos con soplos. Digo, asintomáticos con soplos. Entonces, para el diagnóstico va a depender de acuerdo a los síntomas. Yo cómo voy a enfocar los síntomas, y eso dependiendo, los síntomas me van a permitir a mí saber en qué momento o dónde está ocurriendo la oclusión de la arteria, ¿no? Entonces, sabemos, ese es un cuadro resumen muy pequeño que lo voy a dejar para que se veamos. Por ejemplo, si es la arteria cerebral mediana en el segmento M1, puede generar una hemiplegia espástica cuadralateral con un déficit visual, que es en el M2 una hemiparesia facial, y es, por ejemplo, la cerebral media en el hemisferio izquierdo, en la rama inferior una fascia receptiva y en la rama superior una fascia motora. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, estas manifestaciones clínicas lo que me permite es como enfocar el estudio imagenológico de imagen, de placas de imagen, y pues permitir ser más preciso a la hora del diagnóstico y ya a partir de algo, no ir a explorar sin saber, sino ya tener algo en que apoyarse. Entonces yo también voy a tener en cuenta los factores de riesgo. Es que resulta que los pacientes a partir de los 65 años va a aumentar progresivamente el riesgo de sufrir algún ictus o alguna enfermedad cerebral. El género, resulta que los varones van a presentar un riesgo de hasta 4 veces mayor que las mujeres de sufrir ictus. Y es más frecuente en raza o descendientes afroamericanos que en hispanos. También va a verse afectado va a ser un factor de riesgo la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, además una diabetes mellitus más hipertensión arterial, una dislipidemia, obesidad, sedentarismo y alto consumo de alcohol. Evidentemente hay factores que no podemos modificar ni la edad, ni el género, ni la raza, pero sí hay factores de riesgo que podemos modificar y tener en cuenta a la hora de hacer un tratamiento. Podemos controlar la hipertensión, podemos disminuir el consumo de tabaco, controlar la diabetes y disminuir la hipertensión arterial. Y es que resulta que pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial tienen un riesgo de 1.6 hasta 6 veces más de sufrir un ictus. La dislipidemia también podemos controlar, la obesidad y sedentarismo, y pues el alto consumo de alcohol podríamos disminuirlo. Pues se ha demostrado, recordemos que un consumo moderado de alcohol puede incluso ser cardioprotector, pero pues tampoco en altos consumos hacerlo incluso contradictorio. Entonces, teniendo en cuenta síntomas, teniendo en cuenta si tiene soplo, teniendo en cuenta si tiene factores de riesgo, lo que voy a hacer es una prueba de imagen. La prueba de imagen más común, lo que se realiza, digámoslo así, de manera, lo primero que yo voy a hacer es una ecografía Doppler. ¿Por qué? Porque es segura, es fiable, está disponible en la mayoría de los centros sanitarios, no es invasiva, no va a generar riesgos para el paciente, pero el único problema de hacer un Doppler es que va a depender, o los resultados van a depender de la experiencia del explorador. Entonces a mí me va a permitir o identificar la morfología de la lesión, las características de la placa, la velocidad del flujo. Entonces, aquí es donde se va a enfocar el ecodoppler. El ecodoppler me va a dar el grado de estenosis dependiendo de la velocidad del flujo que va a pasar, de la velocidad de pico sistólico
la diastólico, la comparativa tiene una velocidad de flujo sistólico. Observemos la gráfica, ¿no? Lo que me quiere decir, entre mayor velocidad, mayor es el grado de estenosis. Esto porque recordemos el principio de Bernoulli, no sé si puede dibujar. Así. De Venturi. Vale. Por ejemplo, aquí viene un flujo a bajas velocidades pero a altas presiones. Cuando se produce un estrechamiento, una estenosis, lo que va a hacer es que el flujo va a pasar mucho más rápido, pero con menos presión. El doble lo que va a mirar es la velocidad, no la presión. Entonces eso quiere decir que a mayor sea el grado de estenosis, mayor va a ser la velocidad. Hasta cierto punto, si ya el grado de estenosis es del 100%, pues qué velocidad va a pasar, ¿no? Entonces, si tengo una velocidad de pico sistólico entre 125 y 230 centímetros y 230 centímetros por segundo de la velocidad de flujo, va a tener una estenosis entre el 50 y el 60 y 69%. Y si es mayor de 230 la velocidad del flujo, pues ya va a tener una estenosis mayor del 70% hasta ya el 99%. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me llega un paciente, resulta que tiene un grado de estenosis segundo de mayor del 70, yo lo que mando es una prueba comprobatoria. Para ello podría mandar, por ejemplo, una angioTAC, que es bueno porque, digamos, es un método no invasivo, es altamente sensible y específico, permite hacer una reconstrucción en 3D de alta definición, me caracteriza muy bien la placa, pero el problema es que no puede distinguir entre una suboclusión y oclusión total. Vemos en este angioTAC como esta región está ocluida, podemos verla muy bien el grado de oclusión, y que también en una reconstrucción 3D podemos ver que también se ve perfectamente la oclusión. Pero es que resulta que, digámoslo así, aunque yo hago esto cuando la oclusión es mayor del 70%, realmente el gold estándar es la angiografía invasiva. Lo único problema sí es que es un método invasivo, que es necesario hacer varias funciones, es necesario utilizar métodos de contraste. Es una prueba muy fiable, pero pues tiene más riesgo que las pruebas anteriores, pues porque hay que hacer varias como picaciones en las arterias, introducir catéteres y contrastes. Pero la angiografía invasiva, hasta lo que encontré, es el gold estándar en cuanto al diagnóstico de las oclusiones y suboclusión, el grado de estenosis de las carótidas, y pues me imagino que de otras carótidas. El tratamiento se va a enfocar dependiendo como el esquema o la parte clínica que tengamos. Si es un paciente que no es sintomático, un paciente asintomático, yo me voy a enfocar en darle una dieta con más frutas, vegetales, menos grasas saturadas y sodio, ejercicio físico al menos 30 minutos, es decir, disminuir riesgos cardiovasculares, reducir el riesgo también de formación de trombos, entonces con antiagregantes, no se puede utilizar aspirina con clopidogrel, anticoagulantes, dabigatran, rivaroxaban, antihipertensivos, bueno, de elección, hipolipemiantes, puede ser novastatina, matovastatina, pero también tengo pacientes que ya han sido sintomáticos, entonces yo necesito una revascularización. Por lo general, se puede usar una enderectomía carotidia o un stent coronario. Recordemos que la enderectomía carotidia es una técnica pues, de intervención quirúrgica, evidentemente, consiste en abrir la arteria carótida y se va limpiando, se va retirando la placa de ateroma que se forma pues, a través de los años. Resulta que ha demostrado que tiene muy buen pronóstico a la hora de disminuir accidentes o enfermedades o un ictus. Y tanto en pacientes sintomáticos como en pacientes asintomáticos, pero es que resulta que yo no voy a hacerle una esterectomía carotidia a un paciente que no tenga un 70% de oclusión. Y también voy a tener en cuenta, si yo se lo realizo,
En hombres, listos, tiene un 70%, yo le hago la histerectomía. Pero si es una mujer, no necesariamente voy a tener el predio. Entonces, una mujer es mayor el riesgo que se tiene. Entonces, una mujer yo se la puedo hacer y tiene el 70% y además es asintomática. En el hombre tengo un poquito más de seguridad a la hora de hacer. Bueno, las consideraciones clínicas, me imagino que no tengo que decirlas, pero el problema de este tipo de técnicas es que es necesario hacer es muy invasiva y pues puede generar riesgos, ¿no? Entonces es necesario, al momento de hacerlo, pues considerar muy bien los factores de riesgo que tenga el paciente y si es la mejor opción a la hora de ejecutar. Y otra cosa que puedo hacer es un stent coronario. Pues esto también es conocido como una angioplastia carotidia y pues consiste en dilatar la arteria ocluida mediante un globo, que es la implantación de un stent. Esto es una prótesis pequeña que va a insertar en las paredes enfermas de las arterias y que va a mantener lo del calibre y va a mantener la zona dilatada. Es importante tener en cuenta que es necesario poner filtros pues para al momento de hacerlo, para no tener que empujar, no generar algo más que es empujar la placa ateromatosa y generar mayor complicación. Bueno, por último, esta es la bibliografía y hay una pequeña actividad que había preparado porque sabía que me iba a sobrar tiempo. La rúbrica decía que algún apoyo pedagógico. Muy bien, Cristian. Cristian dijo 2 veces en coronario y dijo una vez histerectomía en vez de endarterectomía. Sí. Y dijo, es mejor la histerectomía al hombre y yo. Sí. De Cristian. Les voy a enviar esto al chat, ¿sí? Vale, mi amorcito. Endarterectomía, es que no es complejo. Endarterectomía. Es muy rápida, la actividad es muy sencilla, pero y es rapidita, pero pues la idea es que son puntos como claves que quisiera que quedaran a la hora de ver la exposición. También se las voy a enviar. La exposición en cada punto, en la mayoría de diapositivas, hay ciertas notas que pues pueden de pronto ampliar lo que se dice en las diapositivas, ¿no? Entonces, para que se tengan en cuenta a la hora de estudiar. Qué juicio tan bonito pasando de sus compañeros, muy bien. Excelente. Muchas gracias. Son los primeros que se ríen, qué bien. Bueno, Cristian, pero muéstranos el videíto. No, eso es una actividad, es una sopla de letras. Ah, es una sopa de letras. Bueno, háganla, chicos. No, mentira, es un crucigrama. Crucigrama. Sí, yo iba a decir. Voy a abrirlo. ¿Ya lo enviaste? Yo pensé que era Sí, algo interactivo. Sí. Pero muéstralo y lo vamos haciendo. A mí no me aparece. ¿Lo enviaste por el grupo? Aquí en el chat está, mis amores. Ah, yo estoy esperando por el grupo. Soplo Charochi. Uy, tan juicioso. Creado por Cristian Fabián Herrera Garzón. Bueno, yo lo voy a hacer entonces. Yo quiero. No, sí, háganlo ahí y el que termine. Ay, Dios mío, ya empezó a contar esto. Sí, ajá. Silencio consciente. No.
el riesgo. Ay, no me acuerdo. No he podido sacar la 4. Yo tampoco, esa es la que tengo ahí. Es de Cristian porque es así, Cristian. Ahí está. El riesgo de mayor en hombres. Está la... Es ictus, niños, es ictus. Oh, claro, muy bien, muy bien. Ya. Vale. Jaila. Y pues bueno, esto es un pequeño video. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminé. Ah, bueno. Facilita. Yo no me acuerdo de la 3. Espérate un momentico, Cristian, que terminen todos. Listo. La que dice que es la prueba. Ay, no me acuerdo el nombre. Ahí Por su velocidad. les explicó todo, la grafiquita. Sí, no me acuerdo del nombre. Es lo más común, lo que todos mandamos, lo que mandó alguien en una historia clínica. Ya me acordé. Ya terminaron, chicos. Ojo con eso, chicos. Ya. Cristian, dígame. Yo tengo una preguntita. Dígame. O sea, aparte pues, de lo que nos explicaste, en sí, ¿va a haber una importancia mayor de encontrar un soplo carotídeo o no? ¿Importancia mayor en qué sentido? O sea, que si realmente es muy importante o no. Pues, en el estudio que se realizó es que el soplo por sí solo tiene un valor predictivo bastante importante. Es decir, si encontramos un soplo, no es como si lo ignoráramos y ya, solo soplo, no. Si tenemos un soplo, es muy bueno encontrarlo porque nos permite saber si el paciente, podemos indagar, o sea, nos permite dar un paso más a encontrar una patología. Una de las cosas que se ha tenido en cuenta es que personas con un soplo carotídeo se les puede encontrar incluso otra enfermedad o alguna otra patología que tenga incluso más importante o que tenga una patología asociada. Entonces, por sí solo, semiológicamente hablando, un soplo tiene mucha importancia a la hora de hacer un diagnóstico no solamente de una estenosis carotídea, sino de otras vías. Y es bueno tener, digamos así, pacientes con soplo porque permite generar un tratamiento o hacer algo antes del paciente enfermo. Porque hay pacientes que no tienen o que nunca tuvieron un soplo y el ictus ahí sí va a ser súbito. Es decir, pacientes con soplo pueden que tengan un accidente químico transitorio y lo más común es que lo tengan. Un paciente con soplo puede tener un accidente químico transitorio, digamos que eso es bueno porque permite
se pida un apoyo médico y permite generar un diagnóstico. Pero pacientes sin soplo van a correr mayor riesgo de tener un infarto cerebral, pueden tener mayor riesgo de tener una hemorragia. Entonces puede ser incluso más grave no tener el soplo que tenerlo. Entonces, por sí solo sí es de interés semiológico y de importancia. Y en lo que él puso ahí, que el 18% no tenían soplo y tenían estenosis severa, hay que tener en cuenta que ellos en algún momento de su vida tuvieron soplo, es decir, cuando la obstrucción estaba en el 50 o 60 pudieron haber tenido soplo, nadie se los ocultó, y cuando ya se elevó a mayor al 80, el soplo cesó, por lo que dice Cristian, porque hay más estenosis, ya ni siquiera hay soplo, es peor. Entonces, si nos damos cuenta, nunca dejemos de auscultar el cuello del paciente porque podemos encontrarlo en alguno de los estadios. Y segundo, la anamnesis. Buscar si ha habido signos o síntomas, que de pronto haya perdido visión, que haya tenido una amaurosis fugaz, que haya tenido lo que Cristian nos está hablando, los accidentes isquémicos transitorios, que son avisitos de lo que puede pasar. Entonces, por eso es muy importante esa parte ahí. ¿Listo, chicos? ¿No están viendo mi pantalla, verdad? Sí, señor. Quiero compartir un vehículo que tengo tiempo. Y es que yo he encontrado, pero bueno, una es de la ¿cómo se llama? Enderectomía. Una histerectomía. Mi amor, pero ya deja Y ese, de un video que... ya. Sí, ya. ¿Ya están viendo el video? Sí, señor. La arteria de la carótida es la arteria más importante que trae sangre al cerebro. El problema ocurre cuando hay un estrechamiento abnormal de esa arteria. Puede existir el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico. Los síntomas que pueden existir con una estenosis de la carótida es un accidente cerebrovascular isquémico en el cual un paciente puede tener síntomas diferentes de no poder mover el brazo o el pie, pero esos son los síntomas que pueden existir. Los pacientes con estenosis de la carótida pueden presentar en dos formas, uno con síntomas y otro sin síntomas. Los síntomas pueden ser síntomas de un accidente cerebrovascular isquémico, que puede ser, por ejemplo, que no pueden mover el brazo, no pueden hablar, o otros pacientes presentan sin síntomas. Los que presentan sin síntomas, por ejemplo, el doctor puede poner el estetoscopio aquí en la carótida y si escucha un sonido, él puede pensar que hay estenosis en la carótida. Los pacientes que tienen estenosis de la carótida pueden ser evaluados en varias formas. Hay formas que no son invasivas y formas que son invasivas. Por ejemplo, las que no son invasivas se pueden evaluar con ultrasonido, o con un CAT scan o con una resonancia magnética. Los que son invasivos es un angiograma que se hace en un lugar con bastante experiencia. El riesgo es muy bajo, pero lo más importante es determinar cuál es el grado de la estenosis de la carótida. Una vez que se ha determinado el grado del estrechamiento de la arteria carótida, el doctor tiene que determinar cómo seguir al paciente. Hay algunos pacientes que se siguen mejor con observación, en la cual es importante optimizar las medicinas que el paciente está tomando para disminuir el riesgo de que haya un accidente vascular. Si la determinación es que una intervención es requerida, hay dos tipos de intervenciones que se pueden hacer. Una es la cirugía abierta, se llama una endarterectomía de la carótida, en la cual la carótida se abre, se limpia, se elimina el estrechamiento y después se cierra. Hay otro tipo de procedimiento que es menos invasivo, que se hace por dentro, en el cual un stent abre el estrechamiento de la carótida. Cada paciente es mejor para un tipo de tratamiento u otro. Lo más importante en evaluar a un paciente con estrechamiento de la arteria carótida es determinar el mejor tratamiento para esa persona. Aquí en nuestro centro en UPMC nosotros vemos muchos de estos pacientes con estrechamiento de la carótida y podemos determinar cuál es el mejor tratamiento para él para optimizar los resultados. Y hay otro muy bonito que también quiero que lo veamos.
Muy bien. Sí, otra cosa que quería como aclararles es, mientras que Cristian busca el otro video, es que ustedes ya vieron que la cirugía es fea, o sea, eso no es fácil entrar a la carótida, de abrirla y quitarle el endotelio, ¿no es cierto? Y quitarle el trombo. Entonces la idea es que ustedes piensen que muchas veces hay muchos pacientes que no son candidatos a la cirugía. Hay muchos pacientes que se han vuelto nada y no pueden. Entonces, ante todo la prevención, ante todo ojalá tratar el paciente antes de que tenga el 70% de obstrucción, ante todo, por eso es que es tan importante que si yo encuentro un soplo y le puedo salvar la vida a un paciente cogiéndolo antes del 70%, es la promoción y la prevención. Es como dice Cristian, muchas veces el tratamiento es solo el cambio de los hábitos de vida, ¿sí? Y el paciente entre mayor sea, entre más riesgo tenga, pues no pueden incluso hacerle ninguna de las dos, ni el stent aunque bueno, el stent es más sencillo, pero ustedes saben que la enderectomía es dura, y creo que tú vas a mostrar eso, dale. Sí, no es tan gráfico, pero sí es para que se pueda entender fácilmente. Lo mismo que esto va a explotar. Es posible que su médico le recomiende realizarse una endarterectomía carotídea en caso de que sus arterias carótidas estén más estrechas o bloqueadas a causa de la placa. En su cuello se encuentran dos vasos sanguíneos importantes llamados arterias carótidas, las cuales llevan sangre rica en oxígeno desde su corazón hasta su cerebro. Usted puede sentir el pulso de la arteria carótida en la parte lateral de su cuello. Los depósitos de grasa, llamados placas ateroscleróticas, se pueden acumular dentro de la arteria carótida. Estas placas pueden hacer que el pasaje de la arteria sea más estrecho y también pueden interferir con el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Este bloqueo o estrechamiento se denomina estenosis. El flujo sanguíneo al cerebro se bloquea de forma temporal. Puede ocurrir un accidente isquémico transitorio, también conocido como AIT. Cuando el flujo sanguíneo se obstruye por completo, como en el bloqueo de una arteria carótida, puede ocurrir un accidente cerebrovascular. Antes del procedimiento, se colocará una vía intravenosa. Usualmente, una endarterectomía carotídea se realiza bajo anestesia general, lo cual lo dormirá durante todo el procedimiento. En este caso, se insertará un tubo respiratorio por la boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la operación. Algunas veces, la endarterectomía carotídea se realiza con anestesia local. Si se utiliza anestesia local, usted se mantendrá despierto, pero su cuello estará adormecido. Es probable que además reciba algún sedante. En el lado de su cuello, junto a la arteria bloqueada, el cirujano hará una incisión que puede ir desde la parte posterior de su oreja hasta un punto más arriba de la clavícula. Su cirujano encontrará la arteria carótida y temporalmente detendrá el flujo sanguíneo a través de la misma. Su cirujano abrirá la arteria y colocará una derivación o bypass temporal para que la sangre siga fluyendo hacia el cerebro. Luego, su cirujano retirará la placa que se encuentra dentro de las paredes arteriales. Después de haber eliminado el bloqueo, el cirujano suturará la arteria, generalmente colocando un parche para ensanchar la arteria ligeramente. El parche puede estar hecho con parte de alguna de sus venas o de un material artificial tal como dacrón. Finalmente, ya que vimos esto más didáctico, que ahora sí veamos, quiero que vean el gráfico, simplemente es un minuto, ya no les molestamos. Está súper chévere como puso el tubito para pasar sangre. Claro, porque te imaginas el cerebro, sí. Y eso tiene que ser rapidísimo, ¿no? Pinzar,
y derivar otra vez. Porque si no el cerebro, imagínate, se queda ahí. O sea, ¿cuánto tiempo se demora esa cirugía o debería demorarse? No, o sea, se deben demorar máximo 1 minuto pinzada sin haber derivado, ¿sí? Entonces ya después de haber puesto el tubito, ya sí se puede demorar más, o sea, ya ahí puedes... Claro. Pero el punto es cuando está pinzado y no tiene la derivación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se me hizo? Cristian Herrera, porque está de modo incógnito, me hace el favor, está ocultándose el control parental. No, porque mi mamá está trabajando en otra pestaña. Ay, Que yo no tengo computador. Me toca trabajar en el de ella. ah, bien, está juicioso. ¿Qué se me hizo? Digamos que Ya la lo estaba medicina no es muy dibujando. bacana, la medicina es muy bacana, chicos, ¿o no? Sí. Es. ¿Quién de acá va a ser neurocirujano? Él, Cristian. ¿Cristian va a ser neurocirujano? No. La neurocirugía, no, pero no, esto es neurología, ¿no? Yo creí que era como cardiovascular, no sé. No, mira que los que hacen, obviamente los cardiovasculares pues hacen de vasos del corazón. Los vasculares periféricos son periféricos, pero cuello lo coge el neurocirujano, mi amorcito. Ellos quieren coger todo, lo mismo, columna, hay unos ortopedistas que hablan, pero los neurocirujanos, ellos no quisieran que los ortopedistas hicieran columna, y los neurocirujanos prefieren también operar columna. Claro, yo he visto que son los que tienen el ego más alto. Sí, ellos... Yo me dejaría operar la columna de un neurocirujano. Yo No, también. ortopedista, pero... Exacto, entonces también pienso eso, yo también me dejo operar mi cuellito, mis carótidas de un neurocirujano porque se están metiendo con la torre de control, muchachos. Sí, es cualquier cosa. Y bueno, ¿ahora sí están viendo en pantalla? Sí. Sí, señor. Nos ubicamos con el otro, este sí ya ahora sí vamos a poder entender. Vale. Entonces vamos a estar... Me pasó. Bueno, ¿sí vieron cómo estaba en qué zonas se están enfocando? Desde la coronaria común a la carótida común y la bifurcación, ¿no?
Y como van limpiando y van poniendo los puntos para ir separando el campo y pudiendo ver bien. ¿Sí vieron que ligaron una vena, un tronco venoso? Ujú. Sí. Eso. Ahí está el bypass que habíamos visto ahorita. ¿Dónde estoy? Así se ve la lechona del norte. Qué boleta. Sí, horrible eso. Es un pedazo de carne, un gordo de... Para comer lechona. Dios mío, horrible esa placa de atenoma, claro, y toda calcificada. No, y el daño que le estaría haciendo a ese paciente, pobrecito. Demasiado mal. A este no vi que le pusieran el parchecito o algo dentro de la arteria. No, no le pusieron parchecito, la cerraron. Bueno, no sé si se lo meterán ahorita, porque a veces le meten o lo van a cerrar así. Pero mira, ya ella está. Ah, ya se rotó. Sí, no, lo dejaron así suturadita y ya. Eso que mostré ahorita, el 12º par, que pasa por ahí es... Sí, el hipogloso mayor ahí. Qué susto uno no conocerlo, ¿no? Por eso es que ¿Cierto? ellos tienen que saber mucho de anatomía y es que uno aquí las cosas no las ve como en el libro, o sea, le toca a uno aprender mucho anatomía para poder saber, y uno saber con qué se va a encontrar antes de encontrárselo. Por eso cuando uno lee técnica quirúrgica y le dicen, usted se va a encontrar con esto a este lado, con esto aquí, y el paciente
todo feliz. Ay, listo. Muy bien, mi Sí, amorcito. eso era todo lo que queríamos darles. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan de soplo carotídeo o de ingurgitación yugular. No tienen pregunta. Yo creo que no. ¿Qué vieron esta mañana? ¿Cómo Pues así? ¿No vimos- estuvieron en clases, chicos? No, sí, doc. No, sí. Pues el cronograma era síndromes, ¿no? Como los síndromes más comunes de cabeza y cuello. Y pues vimos fue pues, la semiología normal, otra vez. Sí, y cuando vieron antes signos y síntomas de cuello, ¿ustedes vieron síndromes o qué? ¿Cómo fue? No. ¿Fue que les volvió o fue que les dio lo Vimos mismo? solamente como palpar la tiroides. Eso fue todo. Sí, no vimos nada más. Esa clase fue como de media hora. O sea que hasta ahorita vieron la verdadera semiología de cabeza, de cuello más que todo, creo, ¿no? Sí, Porque ni eso. cabeza pues ya lo habían visto. Pues sí, porque en cabeza uno ve órganos de los sentidos, ve todo eso, ¿no? Algo Bueno, de malea también vimos. Pues es que el problema es que con él nunca vimos así como todo, como debería ser. bueno, chicos. Entonces todo esto es como para que, como estos temas se los puse, fue como para que vieran la importancia del examen físico de cuello, porque uno a veces piensa el cuello es como un conducto ahí que une la cabeza y el tórax y ya, pero si se dan cuenta, nada más sabiendo bien examinar una ingurgitación yugular, unas adenopatías, ya habíamos visto tiroides, ¿no es cierto? Ya con eso, miren que el cuello es una parte bien importante de la semiología, que nos puede dar muchos datos importantes. Ya habíamos visto ya tiroiditis, ya vimos ahorita adenopatías, vimos tan importante que es palpar bien el cuello, ya vimos ahorita lo importante que es auscultar, pues porque podemos con que cojamos 3 pacientes y podamos salvarles la vida y salvarlos de cirugía y todo, sería muy bueno, salvarlos de un SB, ¿no es cierto? Ya vieron la importancia de la yugular, de poder inspeccionar bien el cuello, todos los diagnósticos que se nos podrían pasar si no lo hacemos de manera adecuada. Entonces, este es como el mensaje para que continuemos con los exámenes físicos bien hechos, para hacer como el análisis. Y ya mañana entonces empezamos con ojos, ¿no es cierto? Bueno, Sí, bueno chicos. Doc, entonces mañana expongo solo yo o... Dieguirris. Dieguito, ¿qué Señora. vamos a hacer contigo, mi amorcito? ¿Por qué? Dieguito, Kevin está ahí, ¿no es cierto? Dime. Kevin está. Kevin, ¿tú crees que puedes exponer mañana? Kevin, sí está por ahí. Yo lo veo conectado. Es que, Dieguito, estábamos pensando en la exposición de Kevin, entonces estábamos pensando que para que de pronto adelantar la tuya o no sé. Ah, sí, dale, me dicen y pues yo la hago hoy. No la he hecho. Pues háganla, háganla y prepárenlo bien bonito, así como Cristian, porque Cristian tiene esa parte de la rúbrica que dice presentar 2 o más estrategias pedagógicas. Quiere decir eso, quiere decir hacer un crucigrama, quiere decir, él usó PowerPoint, usó YouTube, usó un crucigrama. Eso es usar 3 estrategias. ¿Sí? Entonces, el que usó solo PowerPoint, pues chévere, pero digamos, bueno, pero si tiene un video ligado al PowerPoint, bien. Pero que solamente usó diapositivas, pues no usó estrategias. El que usó diapositivas y aparte buscó videos, re bien. Pero como Cristian, que usó diapositivas y aparte usó una estrategia pedagógica sencilla, que fue el crucigrama, pues obviamente él tiene en esa parte de la rúbrica
5. Eso es lo que tienen que mirar en rubricas. Entonces, Dieguito, vaya haciendo su exposición, por favor. Y Kevin, mi amor, ¿me estás oyendo, Kevin? Bueno, yo después hablo con él, pero entonces por ahora hagámosla como si te expusieras mañana con Andrea, ¿vale? Dale, ¿qué tal? Bueno, chicos. ¿A qué hora toca? ¿A las 4? Tú a las 5, a las 4, ¿sí? Bueno, Dale. Igual voy a hablar con Kevin por interno a ver qué me dice. Bueno, mis amores, nos vemos mañana entonces, que les vaya bien, ¿bueno? gracias, doctor. Y empiezan a estudiar a bueno, chao.